¿Qué sucede con este tipo de azúcares cuando lo consumimos en cantidades elevadas? Una de las cosas que más se fermenta en nuestro intestino es la fructosa. ¿Por qué este azúcar se le denomina que es fermentativo? Porque está dentro de unos alimentos que se llaman food maps, que son alimentos que se fermentan porque nuestro intestino no alcanza a absorberlos cuando se consumen en concentraciones muy altas. Y como les menciono, la fructosa no solamente está en el banano, sino está en muchos alimentos. El azúcar, por ejemplo, de la miel de abejas es fructosa en un 50%. El jarabe de maíz rico en fructosa, que es una de las cosas que se utiliza para endulzar gran parte de alimentos de consumo masivo. Por ejemplo, hidratantes, las gaseosas, las bebidas gasificadas, los productos lácteos, los cereales, la mayoría de productos de panadería están hechos con jarabe de maíz rico en fructosa. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Elevaciones del ácido úrico que generan dolores articulares generalmente no son por consumir carne roja o porque la persona consuma mucha proteína animal. Muchas veces son por consumir sustancias en convergencia molecular en cantidades que muchas veces no nos damos cuenta, como la fructosa. Eso es lo que vamos a ver hoy en esta conferencia contra las enfermedades. Entonces, ¿qué es la inflamación? La inflamación, aquí tenemos desde el punto de vista, digamos, molecular, qué es y qué nos genera. Vamos a ver esta imagen, que es una imagen muy bonita. Lo primero, pues, la inflamación nos puede generar varias cosas si no la controlamos, es decir, si no permitimos que se haga un proceso de resiliencia. La mayor parte de la inflamación puede llevarnos a cáncer. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas células pueden comenzar a generar un crecimiento o pueden comenzar a generar un aumento de las células que están en determinados tejidos. Por ejemplo, cáncer de pulmón, el cáncer de colon, y los linfomas están asociados con inflamaciones que no se tratan, es decir, que se dejan avanzar. Entonces, la persona que se acostumbra a vivir al dolor, o sea, se acostumbra a vivir con un dolor, muy probablemente es una persona que tiene un alto riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer. Las personas que se acostumbran a vivir con inflamación generalmente desarrollan enfermedades autoinmunes, en este caso enfermedades como el intestino o el síndrome de intestino irritable y la artritis reumatoidea. La mayoría de las personas que se acostumbran a vivir con inflamación tienen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la demencia senil. La persona que se acostumbra a vivir con inflamación generalmente desarrolla aterosclerosis, enfermedad cardiovascular e infarto. Las personas que tienen inflamación constante generan habitualmente daños estructurales, entonces comenzamos a tener osteoporosis, osteoartritis y distrofias musculares. Y la mayor parte de las personas que se acostumbran a vivir con inflamación pueden tener enfermedades metabólicas como la diabetes, el hígado graso y la enfermedad renal crónica. Entonces, fíjense por qué es importante manejar la inflamación. La inflamación no solo es la perpetuación del dolor y la injuria, que es básicamente como el proceso que hace que se inflame algo. Es que si la persona no logra llegar a la raíz del problema y simplemente utiliza antiinflamatorios, lo que maneja es el dolor, pero no maneja la condición bioquímica. Y si yo no manejo eso, puedo llegar a terminar con todas estas enfermedades o conflictos que, si ustedes se dan cuenta, es de lo que la población hoy en día se enferma y lo que hoy en día la persona padece como muerte. Entonces, por eso lo importante de esto es llegar al origen de la mayor causa de las inflamaciones que hoy en día son generadas por algo exposicional. ¿Qué es lo que hace que tengamos inflamación de manera frecuente en la población actual? El consumo no de banano como tal, sino de una sustancia
que está en muchas de nuestros alimentos que consumimos de forma frecuente, que es la fructosa. Ya vamos a ver qué es la fructosa, dónde está, pero vamos a hablar en puntual en esta diapositiva de la banana o del banano, porque es muy normal que cuando ustedes tienen una persona que tiene un calambre, un deportista que está haciendo ejercicio y se baja porque le dolió algo, se encalambró, lo primero que se le pasa por la cabeza a una persona es darle potasio porque asumimos que está baja de potasio. Efectivamente, el banano es un alimento que tiene altas concentraciones de potasio, pero hay otras frutas también que también lo contienen. Lo que pasa es que la que más se ha venido usando por común conocimiento es el banano. El banano dentro de la alimentación molecular es un carbohidrato. ¿Por qué es un carbohidrato? Porque dentro de su composición física y química encontramos que el 22% de su composición, un banano pequeño, es carbohidrato. No tiene casi aporte proteico, 0.8%, no tiene aporte de grasa, 0.2%, y la cantidad de fibra que tiene el banano realmente es muy baja, simplemente es el 1.8%. El resto, es decir, el 19 o el 20% de su composición es carbohidrato. Ya vamos a ver qué carbohidrato compone la banana. Y aquí vemos los carbohidratos que tiene la banana, es decir, que hace parte de su composición en carbohidratos. Entonces tenemos el 17% de un banano es azúcar, es decir, que es gran parte su principal carbohidrato, es decir, es un carbohidrato que llega rápido a la sangre, por eso generalmente se usa como combustible porque llega muy rápido a la sangre. Solo tiene en sacarosa 2.3%, en glucosa el 7.7% y en fructosa el 7%. Entonces gran parte de lo que estamos consumiendo es fructosa y glucosa. Ahora, el almidón que tiene es muy poquito, 0.4%, entonces lo más representativo de un banano son estos dos carbohidratos, glucosa y fructosa. Ahora, el agave, que también es un azúcar, tiene el 82% de su composición es fructosa. Quizá por esto se habla de que México es uno de los países que más tiene incidencia y prevalencia de diabetes y enfermedades como el pie diabético, casi como la misma cantidad de personas que padecen de diabetes en Norteamérica, siendo Estados Unidos un país en extensión mucho más grande que México. Entonces el agave tiene el 82% de fructosa. El azúcar de mesa, que es el azúcar que por ejemplo usted compra blanca, morena, panela, cualquier tipo de azúcar de caña, de remolacha, de zanahoria, tiene la composición 50 y 50. 50% es fructosa, 50% es glucosa. Fíjense lo similar del azúcar de mesa al banano, 50-50. 50 glucosa, 50 fructosa, y acabamos de ver que el banano es 7 y 7, es decir, lo mismo, la mitad y la mitad está repartido en forma ecuánime. Y el jarabe de maple, que es otro azúcar que se consume en muchos países porque se cultiva de forma frecuente, 49% es fructosa y 51% es glucosa. ¿Qué sucede con la fructosa? Que como es un azúcar que no solamente la comemos dentro de las frutas, sino que está en el grueso de los alimentos que consumimos, como los cereales, como los endulzantes, como las bebidas gasificadas, como los jugos de fruta, pues nuestra cantidad de ingesta en fructosa es alta. ¿Cuál es la recomendación de consumo de un adulto? Es decir, ¿cuánto debería comer un adulto que no haga nada? Es decir, si yo soy un adulto de 18 a 60 años, y no hago absolutamente nada sino un trabajo de computador, no me muevo para nada, la recomendación es que esa persona consuma máximo 50 gramos de azúcar al día, 50 gramos. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo estoy utilizando, por ejemplo, una bebida que tiene, por ejemplo, una lata de jarabe de maíz en una bebida y tiene 25 en una lata, ya me comí el 50% en solo una lata. Ahora digamos que esa persona se comió un banano, ya tiene el 100%. Y estamos hablando de tan solo dos alimentos, una bebida que se fabricó con un jarabe de maíz
y una fruta que está hecha con una gran cantidad de fructosa que probablemente se consumió para hacer algo de actividad, para saborizar, para acompañar el almuerzo, como un postrecito, por lo que es natural. Ahí estamos consumiendo ya lo que se necesita de fructosa. El resto que consuma ya va a ser parte de la reserva. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el intestino, ante la sobrecarga de fructosa, no la puede pasar a la sangre. Al no poder pasar la fructosa porque hay un exceso en el intestino delgado, sigue su camino por el intestino y llega hasta el grueso. ¿Qué pasa en el intestino grueso con los excesos de fructosa? Pasa esto. Todos los alimentos que son considerados FODMAPs, en este caso la fructosa, ¿sí?, son sustancias que por lo general pasan el intestino delgado y cuando llegan a nuestro intestino grueso, fíjense ahí ustedes están viendo el intestino grueso, se fermenta. ¿Qué quiere decir que se fermenta? Se produce hidrógeno, se produce metano y dióxido de carbono. ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué se fermenta? Precisamente porque hay unas bacterias, una comunidad microbiológica que procesa esa fructosa que la persona no pudo procesar en el intestino delgado. Estas bacterias fermentan esta sustancia y se produce ese aire. ¿Qué pasa cuando se produce aire? Imagínense el colon es como una bomba, ¿sí? Esa bomba, cuando usted la infla, o un globo, comienza a adquirir volumen. Y cuando el colon comienza a adquirir volumen, ¿qué comienza a suceder? Comienza a suceder esto, miren. Recuerden que el cuerpo humano, pues desde su sistema nervioso, ese es el cerebro, fíjense, comienza a bajar hasta casi nuestra región lumbar, un cordón que es el cordón espinal. Ese cordón espinal, ¿de qué está hecho? Básicamente de terminales nerviosas. Esas terminales nerviosas, que son como cordones o lacitos, hagan de cuenta que es como cuando ustedes arman el arbolito de Navidad. Ustedes comienzan a poner lucecitas y son cables y lucecitas. Nuestro cordón espinal está lleno de cablecitos. Esos cablecitos, ¿qué pasa? Comienzan a estar dentro de una cavidad que está llena de aire. Está llena de aire. Ese aire oprime la cavidad y esos cordoncitos chocan entre ellos, chocan contra el intestino que está inflamado y comienza a presentarse una cosa que se llama la hipersensibilidad visceral. Entonces, ¿qué ocurre esto? Ese exceso de aire, grasa, materia fecal, fermentación, oprimiendo la cavidad, hace que la persona comience a tener puntos de dolor inespecíficos. Entonces comienza a dolerle el cuello, comienza a dolerle las articulaciones temporo-mandibulares, comenzamos a tener inflamaciones en la rodilla, comenzamos a inflamar el hombro. Y es precisamente esas descargas eléctricas que comienzan a hacer migración de células que hacen que se inflame una mano, un codo. Entonces por eso les decía al inicio de la conferencia que la mayor cantidad de enfermedades inflamatorias están relacionadas con nuestro colon. De ahí nace la